Las estrellas se veían distintas cuando estabas muriendo entre ellas. La comandante Tzara apretó sus largos dedos contra la fría pared de metal de su nave y sintió la vibración de los motores averiados en lo más profundo de sus huesos. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, su piel cristalina brillando con un tenue tono azul bajo la penumbra de las luces de emergencia. 67 naves flotaban inertes en el espacio alrededor de su nave insignia. 2 millones de almas esperaban que ella encontrara un milagro que no existía. Los motores cuánticos habían fallado 3 días atrás, todos a la vez, como si alguien hubiera accionado un interruptor en toda la flota. Sus ingenieros decían que era sabotaje. Los Korak habían implantado algo en sus sistemas antes de que huyeran de su mundo natal. Comandante, la nave de los niños está solicitando más suministros médicos, dijo su oficial de comunicaciones. Su voz sonaba cansada. Todos estaban cansados. Tzara cerró los ojos. La nave de los niños albergaba a 12.000 pequeños, el futuro de su pueblo. La mitad de ellos estaban enfermos. Sus máquinas de alimentos se habían estropeado primero, y los niños Selani necesitaban nutrientes especiales que la comida para adultos no podía proporcionar. Diles que enviaremos lo que podamos, dijo, aunque ambos sabían que no era casi nada. Caminó hacia la pantalla de visualización principal y contempló su flota moribunda. Las naves Selani eran hermosas incluso en la muerte, sus cascos curvos atrapando la luz de las estrellas como lágrimas congeladas. Su pueblo las había construido para la elegancia y la velocidad, no para el duro viaje que se habían visto obligados a emprender. Ahora esa elegancia los estaba matando. La guerra había comenzado de forma muy repentina. El Imperio Korak había exigido rendición o muerte, y su pueblo había elegido huir en lugar de luchar. Eran científicos y artistas, no guerreros. Habían empacado sus mayores tesoros, sus hijos, y habían huido hacia la oscuridad entre las estrellas. Durante meses, habían saltado de sistema en sistema, siempre un paso por delante de las flotas de caza Korak. Se dirigían al borde lejano de la galaxia, donde los mapas antiguos mostraban espacio vacío y, quizás, seguridad. Pero los Korak habían sido astutos. Habían plantado su veneno en los motores cuánticos durante la última batalla. Y ahora, la flota Selani estaba atrapada como insectos en ámbar. Comandante, la llamó su oficial científico. Los sistemas de soporte vital han bajado al 38% de eficiencia. Nos quedan quizás 2 semanas antes de que el aire se vuelva demasiado escaso para respirar. 2 semanas. Tzara había esperado tener un mes. Se volvió hacia su tripulación, esas almas valientes que la habían seguido al exilio y que morirían con ella en el vacío. Envía un mensaje a todos los comandantes de nave, dijo. Diles que se preparen para el racionamiento de emergencia. Corten todo lo que no sea esencial para la vida. ¿Y la baliza de emergencia?, preguntó en voz baja su oficial de comunicaciones. La pregunta quedó suspendida en el aire como una maldición. Llevaban 3 días debatiéndolo. Una baliza de emergencia podría atraer ayuda, pero sin duda atraería a los Korak. Cualquier señal lo suficientemente fuerte como para cruzar las estrellas sería como encender una hoguera en la oscuridad. Todavía no, dijo Tzara, aunque su corazón se rompía. Dame un día más para pensar. A 3000 años luz de distancia, el capitán Hake Morrison estaba teniendo un día mucho mejor. Su nave, la UHS Discovery, navegaba por el sistema Kepler 442 en una misión rutinaria de sondeo. El sistema tenía 3 planetas, ninguno apto para la vida humana. Pero la estrella era estable y el cinturón de asteroides mostraba indicios de metales raros. Hake se sentó en su silla de capitán y observó a su tripulación trabajar. Eran buena gente, todos voluntarios para la exploración del espacio profundo. La teniente Amy Walls se inclinaba sobre su estación científica, su cabello rubio recogido mientras estudiaba las lecturas de los sensores. En comunicaciones, el teniente comandante Ryan Clark realizaba comprobaciones del sistema con su habitual y meticulosa precisión. Capitán, lo llamó Amy, sin levantar la vista de sus pantallas. Estoy captando unas lecturas extrañas desde el sistema exterior. Hake se levantó de su silla y se acercó a la estación de ella.
¿Qué clase de extrañas firmas cuánticas, pero no se parecen a nada en nuestras bases de datos? Son artificiales, definitivamente no naturales, pero el patrón es completamente anómalo. Amy frunció el ceño ante sus instrumentos. Hay muchas, quizás 60 o 70 fuentes separadas, todas agrupadas. Ryan levantó la vista de su puesto. Podría ser una operación minera. Algunas corporaciones se han estado expandiendo bastante lejos últimamente. No, Amy negó con la cabeza. Las firmas son demasiado grandes. Parecen naves, pero no se están moviendo. Simplemente están ahí paradas. Jake sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. El que lo había mantenido vivo durante 15 años de exploración espacial. ¿A qué distancia? A 4.000 millones de kilómetros, en el borde del sistema, simplemente quietas en el espacio vacío. ¿Responden a las frecuencias de comunicación estándar?, preguntó Jake. Ryan revisó su panel. Nada, señor. O no pueden oírnos o no quieren hablar. Jake se quedó mirando la pantalla de Amy, observando cómo las extrañas firmas pulsaban como latidos de corazón. 60 o 70 naves paradas en el espacio. Eso podía significar muchas cosas, y la mayoría eran malas. Piratas, tal vez, o algún tipo de concentración militar. Pero también podría significar algo más. Algo que hizo que su pecho se oprimiera con una posibilidad. Ingeniera jefa Lisa Parker al puente, dijo por el comunicador. Lisa llegó unos minutos después, su mono manchado de grasa y su pelo rojo escapando por debajo de su gorra de trabajo. ¿Qué pasa, capitán? Echa un vistazo a esto, dijo Jake, señalando la pantalla de Amy. ¿Qué te parece? Lisa estudió las lecturas durante un largo momento. Esas son unas firmas de energía muy raras. La producción de energía es masiva, pero no está enfocada. Es como si estuvieran perdiendo energía en lugar de usarla de manera eficiente. Podrían estar en problemas. Podrían. O podría ser una trampa, se encogió de hombros Lisa. Solo hay una forma de averiguarlo. Jake miró a su tripulación. Todos lo observaban, esperando su decisión. La Discovery estaba sola aquí, a días del puesto humano más cercano. Si esas naves eran hostiles, su tripulación moriría muy lejos de casa. Pero si estaban en problemas, pon rumbo hacia las firmas, dijo Jake, pero manténos a larga distancia y listos para saltar si las cosas se ponen feas. A la orden, capitán, dijo su piloto. Mientras la Discovery cambiaba de rumbo hacia las misteriosas naves, Jake se acomodó de nuevo en su silla de capitán. No tenía forma de saber que su decisión cambiaría el curso de la historia galáctica, o que los alienígenas moribundos que tenía delante estaban a punto de descubrir que los humanos eran muy diferentes a cualquier especie que hubieran conocido. En el espacio, había muchas formas de morir, pero solo unas pocas de vivir. A veces, pensó Jake mientras las estrellas giraban a su alrededor, solo tenías que elegir ayudar y esperar lo mejor. La Discovery avanzaba lentamente hacia el cúmulo de naves alienígenas, sus motores zumbando silenciosamente en la oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba de pie detrás de la teniente Amy Walls mientras ella estudiaba sus sensores, viendo cómo las extrañas firmas se hacían más grandes y claras en sus pantallas. «Dios mío», susurró Amy. «Capitán, estas naves son enormes. La más grande es casi el doble de cualquier cosa que hayamos construido». Jake sintió que se le secaba la boca. A través de la pantalla de visualización principal, podía ver luces en la distancia, esparcidas como estrellas moribundas contra la negrura del espacio. A medida que se acercaban, las formas se volvieron más nítidas. Las naves alienígenas eran hermosas de una manera que le producía un dolor en el pecho. Se curvaban y fluían como música congelada. Sus cascos atrapaban la luz de las estrellas y la devolvían en suaves patrones de arcoíris. «No se mueven en absoluto», informó su piloto, el alférez Danny Cooper. «Completamente inertes, capitán». «¿Signos de vida?», preguntó Jake. Amy se inclinó sobre sus instrumentos. «Definitivamente. Montones de ellos. Estoy leyendo millones de formas de vida en toda la flota, pero las firmas de energía son anómalas.
Sus sistemas están fallando. El teniente comandante Ryan Clark levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, estoy captando algún tipo de transmisión. No está dirigida a nosotros, pero se está filtrando desde sus naves. La computadora está intentando descifrarla. Ponla en el altavoz, dijo Jake. El puente se llenó de sonidos extraños, como campanas de viento mezcladas con cantos de ballena. Era hermoso y triste al mismo tiempo, y de alguna manera Jake supo, sin entender las palabras, que eran los sonidos de gente sufriendo. Es un idioma, dijo Ryan, con la voz excitada. La computadora está empezando a detectar patrones. Dame unos minutos y quizás pueda establecer una comunicación básica. Jake asintió, pero su atención estaba fija en la flota alienígena. Ahora que estaban más cerca, podía ver los daños. Varias naves mostraban signos de batalla, sus cascos marcados y ennegrecidos. Otras simplemente parecían muertas, sin luces visibles a través de sus secciones transparentes. Capitán, dijo Amy en voz baja. Estoy leyendo fallos masivos en los sistemas de toda la flota. El soporte vital está fallando. Los sistemas de energía apenas funcionan y sus motores están completamente muertos. Esta gente se está muriendo. Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. Millones de seres atrapados en naves muertas, asfixiándose lentamente en el vacío. Había visto desastres antes, pero nunca de esta magnitud. Nunca nada que lo hiciera sentir tan pequeño e indefenso. ¿Distancia a la nave más cercana?, preguntó. 2000 kilómetros y acercándonos, informó Danny. Detente aquí y mantén la posición, ordenó Jake. Ryan, ¿cómo vas con esa traducción? Avanzando, capitán. La computadora ha identificado lo que podrían ser llamadas de auxilio. Creo que puedo enviar un saludo básico, pero no puedo prometer que lo entiendan. Jake respiró hondo. El primer contacto con una especie alienígena. Todo ser humano había soñado con este momento, pero no así. No con gente muriendo mientras se lo observaba. Envía el saludo, dijo. Los dedos de Ryan danzaron sobre sus controles y una serie de tonos salió de la Discovery. Por un momento, no pasó nada. Luego, la transmisión alienígena se detuvo por completo, como si toda la flota contuviera la respiración. Hemos captado su atención, dijo Amy. La respuesta llegó como un torrente de señales, todas dirigidas a la Discovery. La computadora de Ryan trabajó frenéticamente para traducir, y lentamente, las palabras comenzaron a aparecer en su pantalla. Preguntan quiénes somos, dijo Ryan. Y quieren saber si estamos aquí para ayudar o para terminar lo que alguien más empezó. Jake sintió que se le encogía el corazón. Esta gente había sido tan herida que esperaba que todo extraño fuera un enemigo. Diles que estamos aquí para ayudar, dijo. Diles que somos humanos y que queremos saber qué necesitan. La respuesta tardó más esta vez. Cuando llegó, el rostro de Ryan palideció al leerla. Capitán, se llaman los Selani. Son refugiados de una guerra. Alguien llamado los Korak destruyó su mundo natal, y han estado huyendo durante meses. Sus motores fueron saboteados, y ahora están atrapados aquí sin forma de moverse. ¿Cuántos son? 2 millones, señor, incluyendo niños. El puente se quedó en silencio. 2 millones de personas flotando inertes en el espacio, esperando morir. Jake cerró los ojos e intentó pensar. La Discovery era solo una nave con una tripulación de 200. Tenían suministros para quizás 6 meses e instalaciones médicas básicas. ¿Qué podrían hacer ante un desastre tan grande? Capitán, dijo Amy suavemente. La nave más cercana se está moviendo hacia nosotros. Jake abrió los ojos y miró la pantalla principal. Una de las naves alienígenas más pequeñas se desplazaba en su dirección. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. A medida que se acercaba, Jake pudo ver que estaba dañada. Su casco mostraba signos de reparaciones apresuradas. «Quieren hablar cara a cara», dijo Ryan, leyendo los mensajes entrantes. «Su comandante viene a bordo de esa nave. Están armados». «No lo creo, señor. Al menos no de ninguna manera que pueda reconocer».
Jake tomó su decisión. Bajen nuestros escudos y abran un canal. Háganles saber que son bienvenidos a bordo. Señor, Amy parecía preocupada. No sabemos nada sobre esta gente. Podrían ser peligrosos. Se están muriendo, Amy. Y están pidiendo ayuda. Jake miró a su tripulación. Además, si quisieran hacernos daño, ya lo habrían hecho. Mira el tamaño de esas naves. El navío alienígena atracó en la Discovery. 20 minutos después, Jake esperaba en la esclusa de aire principal con el Dr. Ben Torres y un equipo de seguridad, sin saber qué esperar. Cuando la esclusa se abrió, vio por primera vez a una Celani viva. Era alta, de unos 2,10 metros, con extremidades largas y dedos que terminaban en lo que parecían pequeños cristales. Su piel era de un azul pálido y parecía brillar débilmente desde dentro. Su rostro era estrecho y elegante, con grandes ojos que contenían profundidades de tristeza que Jake nunca había visto antes. «Soy la comandante Tzara», dijo en un cuidadoso inglés acentuado. «Lideró lo que queda de mi pueblo». «Capitán Jake Morrison», respondió Jake. «Bienvenida a bordo de la Discovery». Tzara miró alrededor de la estrecha esclusa de aire humana, observando las sencillas paredes de metal y el equipo básico. «Su nave es robusta», dijo, como si intentara encontrar algo educado que decir. «Cumple su función», dijo Jake con una sonrisa. «Comandante, hemos estado monitorizando su flota. El Dr. Torres aquí es nuestro oficial médico. ¿Qué podemos hacer para ayudar?» Los grandes ojos de Tzara se llenaron de algo que podría haber sido esperanza. «Nos ayudarían sin saber quiénes somos o qué hemos hecho». «Su gente está en problemas», dijo Jake con sencillez. «Eso es suficiente». Por un largo momento, Tzara se quedó mirándolo. Luego habló, su voz apenas un susurro. «Capitán Morrison, mi gente se está muriendo. Nuestros niños se mueren de hambre. Nuestras naves están fallando y no tenemos a dónde ir. Los Korak nos encontrarán pronto, y cuando lo hagan, terminarán lo que empezaron». Jake sintió el peso de 2 millones de vidas posándose sobre sus hombros. «Entonces, será mejor que nos pongamos a trabajar», dijo. El capitán Jake Morrison nunca había enviado un mensaje que cambiaría el curso de la historia humana, pero estaba a punto de hacerlo. Se sentó en su sala de reuniones, mirando la consola de comunicaciones, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que habían encontrado. Habían pasado 3 horas desde que la comandante Tzara había regresado a su nave. Con promesas de ayuda. 3 horas en las que su tripulación trabajó frenéticamente para comprender el alcance del desastre al que se enfrentaban. El Dr. Ben Torres había estado examinando los datos médicos que los Celani proporcionaron, y su rostro se había vuelto más pálido con cada informe. «Jake», había dicho Ben, usando su nombre de pila como siempre hacía cuando las cosas eran serias. «La mitad de sus niños se están muriendo. Sus sistemas de alimentos están fallando y necesitan nutrientes de los que ni siquiera tenemos nombres. Puedo ayudar a algunos de ellos, pero no a 2 millones». La ingeniera jefa Lisa Parker había sido igual de sombría. «Su tecnología es asombrosa, pero es como un castillo de naipes. Todo depende de todo lo demás, y cuando un sistema falla, todo se viene abajo. Puedo parchear algunas cosas, pero necesitaría una flota de naves de reparación y 6 meses para arreglarlo todo». Jake activó el sistema de comunicación y comenzó a grabar su mensaje para el comando de la Tierra. Aquí el capitán Jake Morrison de la UHS Discovery, transmitiendo en la frecuencia de emergencia Alpha 7. Solicito asistencia humanitaria inmediata para aproximadamente 2 millones de refugiados alienígenas actualmente varados en el sistema Kepler 442. Repito, 2 millones de civiles en peligro inminente de muerte por fallos de sistemas y hambruna. Hizo una pausa, sabiendo lo loco que sonaba. Los alienígenas se hacen llamar Celani. Son refugiados de una guerra con otra especie llamada los Korak. Son pacíficos y se están muriendo. Solicito formalmente que se activen los protocolos de operación salvavidas. Necesitamos naves médicas, buques de suministro y equipos de reparación. El tiempo es crítico. Morrison, corto.
Jake envió el mensaje por la transmisión más rápida posible y luego esperó. Tardaría 6 horas en llegar a la Tierra y otras 6 en recibir una respuesta. 12 horas mientras la gente moría. Pero los humanos, Jake había aprendido a lo largo de los años, podían ser sorprendentemente rápidos cuando era necesario. La respuesta llegó en 8 horas, no en 12. La propia presidenta Ellen Carter apareció en la pantalla, su rostro serio pero decidido. Capitán Morrison, aquí la presidenta Carter. Su mensaje ha sido recibido y verificado. Estoy autorizando la Operación Luz Estelar, la mayor misión humanitaria en la historia de la humanidad. El almirante Chris Davis ya está reuniendo una flota. La ayuda está en camino, capitán. Resista. Jake sintió lágrimas en los ojos mientras reunía a su tripulación en el puente. Gente, estamos a punto de ser parte de algo más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. Una flota de rescate está en camino, pero tardará 4 días en llegar. Hasta entonces, somos todo lo que esta gente tiene. La teniente Amy Walls levantó la vista de su estación científica. Capitán, he estado trabajando con los ingenieros Celani. Me han dado las especificaciones de sus sistemas más críticos. Quizás podamos ayudar a mantenerlos con vida hasta que llegue la flota. ¿Qué necesitas?, preguntó Jake. Cada pieza de repuesto que tengamos, todos nuestros suministros de alimentos de emergencia y unas 48 horas sin dormir. Jake sonrió. Lo tienes. Lisa, quiero que lleves a tus mejores hombres a sus naves. Mira qué puedes arreglar con lo que tenemos. Ya estoy empacada y lista, capitán, dijo Lisa, levantando una caja de herramientas que parecía pesar la mitad que ella. Los siguientes 4 días fueron los más largos de la vida de Jake. La Discovery se convirtió en el centro de una desesperada operación de reparación, con ingenieros humanos y Celani trabajando codo con codo en las naves alienígenas averiadas. La barrera del idioma era enorme, pero de alguna manera lo hicieron funcionar. Los humanos señalaban y gesticulaban. Los Celani cantaban instrucciones musicales, y lentamente, de forma imposible, los sistemas comenzaron a estabilizarse. El Dr. Torres trabajó sin descanso en las bahías médicas alienígenas, tratando a niños Celani con medicamentos que improvisaba sobre la marcha. Su biología es lo suficientemente cercana a la nuestra como para que algunos de nuestros fármacos funcionen, le dijo a Jake durante uno de sus breves descansos. Pero suficientemente cercano sigue siendo una conjetura, y me estoy quedando sin suministros. Al tercer día, Jake se encontró en la sección de guardería de la nave Celani más grande, viendo a tripulantes humanos alimentar a bebés alienígenas con biberones improvisados. Los bebés eran hermosos, con los mismos rasgos cristalinos que sus padres, pero más pequeños y frágiles. Hacían suaves zumbidos cuando estaban contentos, como diminutas campanas de viento. Confían en nosotros, dijo la comandante Tzara, apareciendo a su lado. Mi pueblo ha sido herido tantas veces, pero confían en su tripulación completamente. ¿Por qué hacen esto por extraños? Jake pensó en la pregunta. Porque necesitaban ayuda, dijo finalmente. No es más complicado que eso. Tzara estudió su rostro durante un largo momento. Su especie es muy joven, capitán. Morrison. La mayoría de las razas aprenden a ser desconfiadas antes de aprender a ser amables. La galaxia no ha sido gentil con la esperanza. Entonces quizás sea hora de que alguien cambie eso, dijo Jake. Al cuarto día, la flota de rescate humana llegó. Jake observó desde el puente de la Discovery como nave tras nave salía del hiperespacio. Más naves de las que jamás había visto en un solo lugar. Naves hospital, cargueros, naves de reparación, incluso transportes civiles reconvertidos. Todas ellas venían a ayudar a gente que nunca habían conocido. El almirante Chris Davis lo contactó desde la nave insignia, la UHS Endeavour. Capitán Morrison, aquí el almirante Davis. Parece que ha estado ocupado. Apenas empezamos, almirante, respondió Jake. ¿Cuál es nuestro plan? Simple. Vamos a salvar a cada uno de ellos. La operación de rescate que siguió fue un caos organizado. Miles de miembros de la tripulación humana pululaban por la flota Celani, reemplazando sistemas averiados,
distribuyendo alimentos y medicinas, y evacuando los casos más críticos a las naves médicas humanas. Los humanos trabajaban con una eficiencia que asombraba a los Selani, quienes habían esperado que cualquier ayuda viniera con condiciones y demandas. El suboficial jefe Sam Roberts lideró un equipo de ingenieros que parecían obrar milagros. Tomaron equipos humanos y tecnología Selani y de alguna manera los hicieron funcionar juntos, creando sistemas híbridos que ninguna de las dos especies podría haber construido por sí sola. Es como construir un coche con piezas de nave espacial y ruedas de bicicleta, le explicó a un confundido ingeniero Selani. No debería funcionar, pero si eres lo suficientemente creativo, lo hace. La doctora Megan Foster, la jefa médica de la flota, instaló hospitales de campaña en las bodegas de carga de las naves humanas, tratando a pacientes Selani con una combinación de medicina humana y tecnología médica Selani. Sus sistemas inmunológicos son similares a los nuestros, informó al almirante Davis. Podemos ayudarlos, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero fueron los pequeños momentos los que más importaron. Jake observó a un trabajador de mantenimiento humano enseñando a un grupo de niños Selani a jugar a las cartas. Vio a ingenieros Selani compartiendo sus conocimientos de física cuántica con asombrados científicos humanos. Observó a tripulaciones de ambas especies trabajando juntas para salvar un sistema de soporte vital averiado, ninguna entendiendo el idioma de la otra, pero ambas entendiendo la urgencia. La teniente Ashley Bell, la oficial de enlace cultural de la flota, organizó programas de intercambio entre familias humanas y Selani. Necesitan ver que también somos personas, le explicó a Jake. Y nosotros necesitamos entender a quien estamos ayudando. Pero incluso mientras el rescate continuaba, los sensores de largo alcance trajeron noticias preocupantes. El teniente comandante Ryan Clark había estado monitoreando las comunicaciones en todo el sector, y lo que encontró puso a todos nerviosos. Capitán, dijo Ryan, su voz tensa por la preocupación. Estoy captando firmas cuánticas en el borde del sistema, grandes y moviéndose rápido. Creo que los Korak nos han encontrado. La flota de guerra Korak salió del hiperespacio como una tormenta de metal y furia. El almirante Chris Davis observó desde el puente de la UHS Endeavour como 36 naves de guerra alienígenas tomaban posiciones en el borde del sistema. Sus cascos eran oscuros y angulosos, como los dientes de un depredador masivo. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Nos están contactando. La señal proviene de su nave más grande. Conéctelo, dijo Davis, enderezando su uniforme. Detrás de él, el capitán Jake Morrison estaba de pie con la comandante Tzara, quien había insistido en estar presente cuando llegaran los Korak. La pantalla principal parpadeó y luego mostró el interior de un puente alienígena. El ser que apareció hizo que Davis diera un paso atrás involuntario. El comandante Korak era enorme, de casi 2,5 metros de altura, con piel escamosa y verde y ojos como esquirlas de hielo amarillo. Cuando habló, su voz era como grava rozando contra el acero. Soy el maestro de guerra Gratak de la tercera flota Korak, dijo el alienígena. Identifíquense y expliquen por qué albergan a enemigos del imperio. Davis sintió que todos los ojos en su puente lo observaban. Este era el momento, el que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Soy el almirante Chris Davis de la flota humana. Estas personas son refugiados bajo nuestra protección. La risa de Gratak fue como el sonido de huesos rompiéndose. Humanos. Hemos oído susurros de su especie, pero son aún más primitivos de lo que esperábamos. Sus naves son toscas, sus armas son simples, y se atreven a interferir en los asuntos Korak. Los Selani ya no son asunto suyo, dijo Davis con calma. Ahora están bajo protección humana. Protección. Gratak se inclinó hacia adelante, sus enormes manos agarrando los brazos de su silla de mando. Se enfrentan a 36 naves de línea con su puñado de naves de rescate. No pueden protegerse a sí mismos, y mucho menos a estos criminales. La comandante Tzara dio un paso al frente, sus rasgos cristalinos brillando de ira. No somos criminales, Gratak. Somos un pueblo que se niega a entregar a sus hijos a su matanza. Los Selani volverán para enfrentar el juicio, gruñó Gratak,
y ustedes, los humanos, se retirarán del sistema inmediatamente o serán destruidos con ellos. Davis miró a su alrededor en su puente, viendo los rostros de su tripulación. Estaban asustados, podía notarlo. Pero ninguno de ellos parecía dispuesto a retroceder. Me temo que eso no va a pasar, maestro de guerra. Esta gente pidió nuestra ayuda, y no abandonamos a quienes nos necesitan. La expresión de Gratak cambió de desprecio a perplejidad. Lucharían contra un enemigo al que no pueden derrotar por seres que nunca han conocido. Esto no tiene sentido. Quizás no para usted, dijo Davis. Pero tiene perfecto sentido para nosotros. El comandante Korak estudió al almirante humano por un largo momento. Tienen una hora para reconsiderarlo, almirante Davis. Después de eso, tomaremos lo que vinimos a buscar, y ustedes morirán por su estupidez. La transmisión terminó, dejando el puente en un tenso silencio. Davis se volvió hacia su oficial táctico, el teniente coronel Steve Brooks. ¿Cuál es nuestra situación, coronel? El rostro de Steve era sombrío. No es buena, señor. Nos superan en armamento 3-1, y sus naves están construidas para la guerra, mientras que la mayoría de las nuestras son naves de rescate. En una lucha directa, perderemos. Entonces no lucharemos de forma directa, dijo Davis. ¿Qué tenemos que ellos no esperen? El capitán Morrison dio un paso al frente. Almirante, he estado estudiando a los Korak durante la última hora. Son una especie militar acostumbrada a luchar contra enemigos que piensan como ellos. Pero nosotros no pensamos como ellos. Explíquese. Jake señaló la pantalla principal, donde la flota Korak colgaba en el espacio como un muro de muerte. Esperan que huyamos o que nos formemos para una batalla tradicional. No esperan que hagamos algo completamente loco. Davis sonrió sombríamente. Estoy escuchando. El plan que idearon era demente, peligroso y completamente humano. Mientras la operación de rescate continuaba a un ritmo frenético, las naves de guerra humanas comenzaron a moverse a sus posiciones. La capitana Julie Martínez llevó su escuadrón de naves de ataque rápido hacia el exterior, usando el cinturón de asteroides del sistema como cobertura. El comandante Alex Wright coordinó con los técnicos Celani para improvisar armas humanas con sistemas de energía Celani, creando armas híbridas que ninguna de las dos especies había construido antes. No se trata de ganar, explicó Davis a sus capitanes a través del sistema de comunicación de la flota. Se trata de mostrarles algo que nunca han visto. Vamos a luchar como humanos, no como soldados. Cuando la hora terminó, Gratak los contactó de nuevo. Su tiempo ha terminado, almirante. Retírense ahora o enfrenten la destrucción. Maestro de guerra, respondió Davis. Déjeme mostrarle algo sobre los humanos. La batalla comenzó con la flota humana haciendo exactamente lo que los Korak esperaban que no hicieran. En lugar de formar líneas de batalla o intentar retirarse, las naves humanas se dispersaron en todas direcciones, moviéndose en patrones que no tenían sentido táctico. La capitana Martínez lideró su escuadrón en ataques de golpear y correr, atacando naves Korak y luego desapareciendo de nuevo en el campo de asteroides antes de que pudieran responder. Es como luchar contra fantasmas, informó uno de sus pilotos. No pueden predecir a dónde vamos porque ni siquiera nosotros sabemos a dónde vamos. Mientras tanto, las armas modificadas del comandante Wright comenzaron a cobrarse su precio. Misiles humanos mejorados con sistemas de puntería Celani encontraban sus objetivos con una precisión imposible, mientras que las armas de energía Celani, alimentadas por reactores de fusión humanos, atravesaban los escudos Korak como si fueran de papel. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los propios Celani se unieron a la lucha. Este pueblo pacífico, que los Korak habían descartado como refugiados inofensivos, comenzó a usar sus naves dañadas para proteger a las naves humanas del fuego enemigo. No podían luchar, pero podían proteger a quienes luchaban por ellos. La ingeniera Nancy Gray estaba trabajando para reparar un crucero humano dañado cuando un grupo de abordaje Korak intentó tomar la nave. Se encerró en la sala de máquinas y sobrecargó el reactor de fusión, llevándose a los Korak con ella, pero salvando la nave y a su tripulación.
El oficial piloto Dan Cooper lideró un ataque desesperado contra la nave insignia Korak. Su pequeño caza se abrió paso a través del fuego defensivo que debería haberlo destruido una docena de veces. No destruyó la masiva nave de guerra, pero dañó su cañón principal justo cuando estaba a punto de disparar contra una nave hospital llena de niños Selani. La batalla se prolongó durante 3 horas, y lentamente, algo extraordinario sucedió. Los Korak, que habían esperado una victoria fácil sobre humanos primitivos, se encontraron luchando contra un enemigo diferente a todo lo que habían enfrentado. Humanos que se sacrificaban por extraños. Humanos que no luchaban por la conquista o la gloria, sino simplemente porque era lo correcto. El maestro de guerra Gratak observaba desde su puente de mando cómo su flota luchaba contra un enemigo que se negaba a seguir ninguna regla que él entendiera. Sus naves eran más poderosas, sus armas más avanzadas. Pero los humanos luchaban con algo que los Korak habían olvidado cómo usar. Luchaban con amor. Cuando una nave médica humana se movió directamente a la línea de fuego para proteger un transporte Selani dañado, Gratak sintió algo que no había experimentado en décadas: confusión. Cuando vio a civiles Selani usando sus naves como escudos para los cazas humanos, sintió algo más que casi había olvidado: respeto. El punto de inflexión llegó cuando el capitán Morrison, pilotando una nave de escolta dañada, estableció contacto directo con la nave insignia Korak. Maestro de guerra Gratak, aquí el capitán Morrison. Quiero hablar. No está en posición de negociar, humano, respondió Gratak. Pero a su voz le faltaba la certeza anterior. No estoy aquí para negociar, dijo Hake. Estoy aquí para hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo dispuesto a morir por usted? La pregunta golpeó a Gratak como un golpe físico. En su larga carrera militar, había visto soldados morir por la victoria, por la gloria, por miedo al castigo. Pero morir por él personalmente. Morir porque se preocupaban por él como persona. Nunca. Luchan por gente que apenas conocen, dijo Gratak lentamente. Gente que no puede ayudarlos, que no les ofrece nada a cambio. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda, dijo Hake con sencillez. Y porque la ayuda nunca debería tener un precio. Por un largo momento, el espacio quedó en silencio, excepto por el lejano sonido del fuego de las armas. Luego, la voz de Gratak llegó a través del canal de comunicación. Más baja que antes. Alto el fuego, ordenó a su flota. Todas las naves, alto el fuego. La batalla se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejando a ambas flotas enfrentadas a través del vacío. En el silencio que siguió, algo nuevo nació en la galaxia. No la victoria ni la derrota, sino el entendimiento. Almirante Davis, dijo Gratak, finalmente. Creo que necesitamos hablar. 6 meses después de la batalla que lo cambió todo, el capitán Hake Morrison estaba en la plataforma de observación de la estación Nueva Tzara, viendo a 3 tipos diferentes de naves trabajar juntas en el espacio a su alrededor. Naves de suministro humanas se movían junto a elegantes transportes Selani, mientras que naves de patrulla Korak proporcionaban seguridad para la creciente colonia de abajo. No había sido fácil llegar hasta aquí. Las conversaciones después de la batalla habían durado semanas. El maestro de guerra Gratak había estado genuinamente confundido por el comportamiento humano, y le había llevado tiempo entender que los humanos realmente ayudarían a extraños sin esperar nada a cambio. El almirante Davis había sido paciente, explicando la filosofía humana, mientras la comandante Tzara traducía conceptos que no tenían palabras en el idioma Korak. Su especie lucha como nosotros, había dicho Gratak durante una de sus reuniones. Pero luchan por razones completamente diferentes. Nosotros luchamos para conquistar. Ustedes luchan para proteger. No entiendo cómo es esto posible. Quizás por eso la galaxia nos necesita a ambos, había respondido Davis. El avance se produjo cuando la doctora Megan Foster salvó la vida de un guerrero Korak herido en la batalla. El guerrero, un joven soldado llamado Trakmore, se estaba muriendo de heridas internas cuando Foster lo operó usando una combinación de técnicas quirúrgicas humanas y tecnología médica Selani. Gratak había visitado la bahía médica humana todos los días durante la recuperación de Trakmore,
observando a los médicos humanos trabajar para salvar a un ser que había estado tratando de matarlos apenas unos días antes. Cuando Throckmorton finalmente despertó y preguntó por qué los humanos lo habían ayudado, Foster simplemente dijo, «Porque necesitabas ayuda». Esa simple respuesta había hecho más para cambiar el pensamiento Korak que horas de conversaciones diplomáticas. La alianza a tres bandas que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los Korak acordaron dejar de cazar a los Selani y ayudarlos a establecer nuevas colonias en el espacio humano. A cambio, los humanos obtuvieron acceso a la avanzada tecnología militar Korak y al conocimiento científico Selani. Pero más importante aún, ganaron algo mucho más raro en la galaxia: amigos. Jake sonrió mientras observaba a un grupo de niños humanos jugando con jóvenes Selani en el parque central de la estación. Los niños humanos enseñaban a los niños alienígenas a jugar al béisbol, mientras que los jóvenes Selani mostraban a sus nuevos amigos cómo hacer que su piel brillara en diferentes colores. Un joven guerrero Korak estaba sentado cerca, observando el juego con intensa concentración mientras intentaba entender las reglas. «Capitán Morrison», dijo una voz familiar detrás de él. Jake se giró para ver a la comandante Tzara acercándose, sus rasgos cristalinos brillando suavemente bajo la luz artificial de la estación. Había sido ascendida a administradora colonial después de que el Consejo Selani solicitara formalmente asilo en el espacio humano. «Comandante», dijo Jake con una sonrisa. «¿Cómo van los nuevos asentamientos?» «Mejor de lo que nos atrevíamos a esperar», respondió Tzara, uniéndose a él en la ventana de observación. «El tercer planeta ha sido aprobado para la colonización Selani, y los programas de integración están superando todas las expectativas». Era verdad. La integración de 2 millones de refugiados Selani en el espacio humano había sido más fluida de lo que nadie había predicho. La doctora Ellen Price dirigió programas de adaptación cultural que ayudaron a ambas especies a entenderse, mientras que el administrador Frank Collins gestionó la compleja logística de construir nuevas ciudades diseñadas para las necesidades tanto humanas como Selani. Había habido problemas, por supuesto. Algunos humanos, liderados por políticos como el senador Carl Stevens, se habían opuesto a traer alienígenas a territorio humano. «No conocemos a esta gente», había argumentado Stevens en el Senado. «¿Cómo sabemos que no se volverán contra nosotros en el momento en que les convenga?» Pero por cada voz de oposición, había habido 10 voces de apoyo. Las imágenes de las tripulaciones humanas arriesgando sus vidas para salvar a niños alienígenas se habían extendido por el espacio humano, y la opinión pública estaba abrumadoramente a favor de ayudar a los refugiados. La integración Korak había sido aún más sorprendente. El general Throckmorton, el mismo guerrero que la doctora Foster había salvado, se había convertido en el embajador Korak en el espacio humano. Sus informes al Imperio Korak habían cambiado por completo la forma en que su pueblo veía a los humanos. «Son guerreros», había escrito Throckmorton. «Pero son guerreros que luchan por otros en lugar de por sí mismos. Tienen fuerza, pero la usan para proteger en lugar de para conquistar. El Imperio tiene mucho que aprender de ellos». La alianza formal se había firmado hacía solo 2 semanas, con la presidenta Ellen Carter, la comandante Tzara y el maestro de guerra Gratak reuniéndose en terreno neutral para establecer el pacto de las 3 especies. El acuerdo establecía relaciones comerciales, pactos de defensa mutua y misiones de exploración conjuntas a las regiones inexploradas de la galaxia. «Jake», dijo Tzara en voz baja, usando su nombre de pila como había aprendido a hacer. «Necesito decirte algo». «¿Qué es?» «Nuestros sensores de largo alcance han detectado algo en el borde del espacio Korak. Otra especie, una que nunca hemos encontrado antes. Parecen ser agresivos». Jake sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. «¿Cuán agresivos?» «Destruyeron un puesto avanzado Korak sin previo aviso y rechazaron todos los intentos de comunicación. A Gratak le preocupa que puedan estar expandiéndose hacia el espacio habitado». Jake asintió lentamente. La galaxia era un lugar grande, y la humanidad todavía estaba aprendiendo cuántos tipos diferentes de personas vivían en ella. Algunas de ellas, aparentemente, no eran tan razonables como los Selani o tan honorables como los Korak. «¿Qué quiere hacer Gratak al respecto?»
Ha solicitado una fuerza de tarea conjunta para investigar. Naves humanas, guerreros Korak y científicos Celani trabajando juntos para contactar con esta nueva especie. Jake sonrió. 6 meses atrás, los humanos estaban solos en la galaxia. Ahora eran parte de algo más grande, algo que podría ser capaz de enfrentar cualquier desafío que el universo les lanzara. Dile a Gratak que estamos dentro, dijo Jake. ¿Cuándo partimos? 3 días después, Jake estaba en el puente de la UHS Discovery mientras se preparaba para partir de Nueva Tzara. La nave había sido reequipada con escudos Korak y sensores Celani, haciéndola más poderosa que cualquier nave en la historia humana. Pero seguía siendo reconociblemente humana en su diseño sólido y práctico. Su tripulación también había cambiado. La teniente Amy Walls ahora trabajaba con un oficial científico Celani que podía calcular ecuaciones cuánticas en su cabeza. La ingeniera jefa Lisa Parker había aprendido a combinar la ingeniería humana con la tecnología alienígena, creando sistemas híbridos más fiables que cualquier cosa que una sola especie pudiera construir por sí sola. El Dr. Ben Torres, ahora director de medicina interespecies, había desarrollado técnicas médicas que podían tratar a humanos, Celani y Korak con la misma eficacia. Su investigación había salvado miles de vidas y le había valido la ciudadanía honoraria en las 3 especies. Mientras la Discovery se desacoplaba de la estación, Jake recibió mensajes finales del almirante Davis y la presidenta Carter. La misión era simple en concepto, pero compleja en ejecución: encontrar a la nueva especie alienígena, establecer contacto y determinar si eran una amenaza para la Alianza. Capitán, informó Amy desde su estación. Todos los sistemas en verde. Las escoltas Korak están en posición y las naves científicas Celani están listas. Jake se acomodó en su silla de capitán y miró a su tripulación mixta. Humanos, Celani y Korak trabajando codo con codo, unidos por una simple idea que había cambiado la galaxia. A veces, lo correcto es simplemente ayudar. Llévanos fuera, ordenó Jake. Mientras la pequeña flota saltaba al hiperespacio, dirigiéndose hacia lo desconocido, Jake reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel día en que encontraron por primera vez a la flota Celani varada. La humanidad había demostrado que la compasión no era debilidad, que ayudar a otros fortalecía a todos, y que el universo era lo suficientemente grande para todos si la gente estaba dispuesta a trabajar junta. Las estrellas por delante guardaban nuevos desafíos, nuevos pueblos que conocer y nuevos problemas que resolver. Pero Jake ya no estaba preocupado por enfrentarlo solo. La galaxia había aprendido algo importante de la humanidad, y la humanidad había aprendido algo igualmente importante de la galaxia. Juntos, podrían manejar lo que viniera.